De los hechos. Nos acompaña a esta hora Paola Cabezas, asambleísta electa por Centro Democrático UNES. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Siempre es un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gisela? Un gusto saludarte y también a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de FM Mundo. En esta segunda vuelta electoral, Paola, tanto el candidato presidencial Andrés Arauz y Guillermo Lasso han potenciado su presencia en redes sociales y con un gran énfasis también en TikTok. ¿Cómo va a alcanzar la bancada del correísmo los votos que le faltan para llegar al poder y lograr más del 50% de esa aceptación? Bueno, evidentemente, si hay algo que ha quedado claro, es que Andrés Arauz ha entendido la política como un ejercicio real para darle soluciones a la ciudadanía. Y si bien es cierto, las herramientas comunicacionales como el TikTok, las redes, son importantísimas a la hora de desequilibrar un poco el tema electoral y darle alternativas a los que todavía no toman una decisión a la hora de votar, creo indiscutiblemente que la parte territorial ha sido una de las cosas que ha caracterizado nuestra campaña y que no va a dejar de ser uno de los matices más importantes. Porque evidentemente hay muchas personas, sobre todo quienes han sido afectados con las políticas del gobierno de Moreno y Lasso, que justamente están en los sectores rurales, urbanos marginales, y que en muchas ocasiones no tienen una cuenta de TikTok. Sí, hay un gran nivel de electorado que sí, sobre todo los jóvenes, que son por lo general los que no están politizados, que están buscando o esperando una propuesta distinta y están allí, y evidentemente no hay que descuidar ese nicho. Pero para nosotros es fundamental no descuidar el territorio. Por eso justamente ayer nuestro compañero Andrés, mientras se definía un poco el tema del debate electoral, estuvo haciendo territorio en los sectores en sectores populares de Guayaquil. Entonces, para nosotros es importante matizar todas estas estrategias que van desde lo digital, desde el TikTok, que no deja de ser importante, pero el territorio, el tener el contacto con la gente, que hoy es la que más ha tenido la afectación de las políticas, tanto económicas, sociales y sanitarias de este gobierno, necesitamos tener cercanía con él. Ahora, Paola, ¿cómo viste tú el debate de anoche en medio de eso, ¿no? De que falta tan poco para la segunda vuelta. ¿Crees que cambió el panorama electoral, que definió el voto de aquellos que están justamente buscando, que es el de los indecisos? Bueno, si hay algo en lo cual hemos coincidido todos, es que el Consejo Nacional Electoral, que tuvo la oportunidad histórica de poderle brindar a los ecuatorianos una posibilidad para que puedan elegir informados. En realidad, los primeros desinformados eran los del Consejo Nacional Electoral. Muchas de las piezas introductorias a los temas que abordarían los candidatos, Giselle, tenían fallas garrafales de datos, de información. Entonces, desde allí te das cuenta que el Consejo Nacional Electoral no le brindó a la ciudadanía un espacio en donde pudiera el ciudadano tomar una decisión ante justamente los que estaban esperando, pues justamente tomar una decisión entre Arauz y Lasso. Ahora bien, si me consultas, evidentemente Andrés Arauz tuvo una importante puesta en escena en el debate, porque a la larga es el nuevo, el outsider, que intentaron permanentemente endilgarle que sea un candidato del correísmo. Pues bueno, eso no es una cosa que Andrés la haya negado, ni ninguno de nosotros. Nosotros venimos de la Revolución Ciudadana, somos justamente esa nueva camada de políticos que nacimos desde allí y que nos hemos propuesto ser una mejor versión de la Revolución Ciudadana. Entonces, si tú me preguntas, evidentemente lo que buscaba el pueblo ecuatoriano, sobre todo los jóvenes, pueden encontrar en Andrés Arauz eso, una política, primero, de un estadista informado, porque hay dos elementos que sí me preocupan en torno al candidato Lasso, que desconoce automáticamente el país que va a gobernar. Me preocupó mucho lo que dijo en torno a Cenecit. Dice que va a desaparecer, pero hablaba de fortalecer los institutos técnicos. Si desapareces Cenecit, que es que maneja la política educativa de educación superior, ¿cómo haces para solventar esos otros temas? Entonces sí nos preocupa porque hay un vacío en torno al otro candidato y evidentemente Andrés Arauz conoce el manejo del Estado, de lo público, se pudo desenvolver en esos temas que son fundamentales para la ciudadanía
Y sí, yo creo que cubrió las expectativas. Esas expectativas que tú decías que están justamente muy atentos los jóvenes, ¿no? Que es ese grupo que justamente de electorado que apoyó mucho a Hervás, que apoyó también a Yacu y que justamente quiere lo que tú decías, algo distinto, ya no quiere lo mismo. Obviamente ahí de lado y lado se indilgaban temas como el que no eres algo nuevo, Arauz, porque tuviste también los 15 años de gobierno anterior con el expresidente Rafael Correa y también luego con la candidatura de el actual presidente Lenín Moreno, porque obviamente fue el candidato del correísmo en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar, cómo marcar ahora, cuando queda tan poco tiempo, esa diferencia? Es decir, lo que tú dices, soy el candidato nuevo para la juventud, que es lo que están buscando los jóvenes hoy en día. ¿Cuál será la estrategia? Bueno, la estrategia, mira, sencillamente hay hoy dos decisiones que debemos tomar en torno al futuro del país. Y si a los jóvenes les queda alguna duda, ¿quién encierra dentro de sus propuestas esa necesidad que tienen los jóvenes de educación, de trabajo, sobre todo el tema de empleo, que es tan fundamental? Lo puede empaquetar muy claramente Andrés Arauz. Primero porque es joven y él entiende hoy las necesidades que tienen los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que en muchas ocasiones tienen la preparación, han estudiado, pero van a buscar un empleo y sencillamente le piden experiencia. Eso es fundamental ahora y lo he entendido. Por eso, justamente dentro de las propuestas de Andrés está esta modalidad de copago para poderle permitir a 400.000 jóvenes tener su primer empleo, el Estado cubrir el 50% de esa nómina o del sueldo, y que las empresas tengan cierto nivel de apoyo y oxígeno para poder contratar. Otra cosa que no podemos y que nos preocupó aún más es el tema de las becas, porque en realidad el señor Guillermo Lasso no tiene todavía claridad sobre lo que es una beca y un crédito educativo. Si hubo dentro del proyecto de la Revolución Ciudadana una idea clara de política pública para poder beneficiar sobre todo a los sectores populares y clase media, o a todos los jóvenes que tengan capacidades para estudiar y adquirir una beca, es justamente la meritocracia. Pero en realidad vemos que el señor Lasso, como todas las cosas que ha planteado dentro de su campaña, que es utilizar las políticas de Estado para negocio, porque es así, ellos ven en todo lo que debe ser salud, educación, una posibilidad de negocio, dijo claramente que las becas tenían que ser devueltas porque iban a ser un crédito. Entonces eso preocupa. Y si algún joven tenía dudas de por qué tienen que elegir a Andrés Arauz, evidentemente allí quedó plasmado dentro del debate electoral. ¿Cuáles son las políticas que plantea en materia educativa, sobre todo de becas? El compañero Andrés Arauz, que ha sido claro, el Estado debe reconocer las capacidades y sobre todo hablo de las capacidades de los jóvenes que han obtenido buenas calificaciones y merecen una beca, sin que esto represente devolverla al Estado. En el tema, Paola, justamente de ganarse a ese electorado joven, usted ha mencionado varias veces que los jóvenes no quieren ver a los candidatos bailando o que esperen que deberían estar, que esos mensajes que están poniendo en las redes sociales deberían estar cargados de información clave, de mensajes con contenido. ¿Cómo van a asegurar en la campaña justamente a la segunda vuelta que esos mensajes para los jóvenes que quieren llegar a través de las redes sociales, pues no estén mermados de esa esencia de contenido, de hablar claro sobre lo que está pasando y no simplemente en lo superficial? Porque si bien, como usted dijo, los jóvenes están alimentándose de esa información que les llega a través de estas redes sociales, los jóvenes sí están mucho más allá del baile, del chiste o de la broma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esos mensajes lleguen con contenido? Giselle, y qué bien que usted aborde esto, porque hay una equivocación sobre la utilización de esta herramienta tan importante como es el TikTok. El TikTok va más allá de un baile. Sí, obviamente es una herramienta tan versátil que te puede dar posibilidades de que puedas incursionar en formas de comunicarte. Pero coincido plenamente con la lectura. El TikTok tiene que ir mucho más allá y es algo que Andrés lo entendió. Y si podemos ver, hay un matiz, porque es joven. En realidad, Andrés tiene 36 años, tiene de una u otra manera esa jovialidad que da la juventud para poder utilizar esta herramienta, pero sin perder en realidad lo que para nosotros es importante: comunicarle a los jóvenes, darle herramientas y darle información para que determinen a la hora de votar
qué es lo que ellos necesitan. Y evidentemente nosotros tenemos una propuesta muy clara en torno a las necesidades que tienen los jóvenes. Y hay otro tema que no me quisiera dejarlo, porque quizás el debate, porque muchos hablan del tema del debate que se convirtió en un tema de confrontación, pero sí era importante, Giselle, que le pudiéramos dejar claro al país por qué tenemos que elegir a Andrés Arauz. Y yo creo que Guillermo Lasso hay una cosa que no va a poder, y sobre todo cuando representa lo caduco, él viene haciendo política 20 años, sí, sin éxito. No ha podido ganar, pero evidentemente viene siendo parte de algunos gobiernos donde ha tenido mucha influencia e incidencia y sobre todo en las decisiones económicas. Entonces no podíamos dejar de perder ese espacio para decirle al país lo que representa Guillermo Lasso, y sobre todo cuando actualmente, y creo que eso es otra de las contradicciones grandes que dejó dentro del debate, cuando dice que va a eliminar el 2% del impuesto que se le cobra a las ventas de las empresas. Por favor, esto no pasó ayer, pasó ahora, y la bancada de Creo aprobó dentro de la ley de apoyo humanitario ese impuesto. Entonces crea contradicciones porque no, para ningún ecuatoriano que esté consciente de lo que pasa en el país, puede abstraerse el señor Guillermo Lasso, que desde la Asamblea Nacional apoyaron decisiones del gobierno de Moreno, que han cogobernado y que a la larga la política económica que ha venido beneficiando al gobierno de Moreno, indudablemente es a la banca y a un sector muy reducido de la sociedad. Dentro del debate que también fue aclarado era el tema de la dolarización, ¿no? Y el tema de que Arauz finalmente ha dicho que va a fomentar, va a fortalecer la dolarización y que para eso se fue a reunir con el Fondo Monetario en Washington incluso, pero dijo, trayendo esos dólares que están afuera. ¿Cómo van a hacer para traer esos dólares que están afuera? ¿Nos van a poner más impuestos a la salida de capitales? ¿Cuál es el mensaje ahí? Primero hay una cosa clara. Nuestro compañero Andrés Arauz ha hablado de certidumbre económica. Hay que brindarle primero tranquilidad a los empresarios ecuatorianos y a los que quieran venir a invertir. La única manera de sostener la dolarización, y sí, ahí coincido con Andrés, es con dólares. Y los dólares no los producimos nosotros. Los dólares tenemos que ser muy creativos, eficientes, coherentes y conocer un poco la estructura económica para saber que solamente la dolarización funciona con dólares. Y hay que traerlos aquí. El mismo gobierno ha dicho que tiene fondos disponibles en una cuenta de Basilea en Suiza que se aproximan a los 5.800 millones de dólares. Si necesitamos reactivar la economía, si necesitamos empezar a darle primero certidumbre a los emprendedores, a los empresarios, para que inviertan en el país, esos dólares deben estar al servicio de la gente, de los ecuatorianos, de la economía ecuatoriana. Entonces, no hay dificultades en eso y no hay que tener miedo. En realidad, si hay algo que también queda claro y que ojalá Guillermo Lasso le pida la devolución a los asesores, porque son los mismos asesores que han venido justamente imprimiendo en la región esto del miedo. Hay que tenerle miedo a algo, o que si Ecuador se convierte en Venezuela, o que si se cae la dolarización, y desafortunadamente, Giselle, son estrategias que vienen empleando desde el 2006. La dolarización no se ha caído, la dolarización se fortaleció aún más, y Andrés Arauz, habiendo sido funcionario del Banco Central, conociendo la dinámica económica del país, va a saber tomar las decisiones para que la dolarización se sostenga, se fortalezca, y que justamente nosotras tengamos la certidumbre de que Ecuador va a caminar sobre todo en una necesidad imperiosa que tienen todos los ecuatorianos, no solamente de recuperar la autonomía económica, sino también la salud, que es tan importante en este momento. Yo le agradezco muchísimo, Paola, por haber aceptado esta entrevista. Un gusto. Se nos acabó el tiempo, pero siempre es un gusto tenerla, Paola. Muchísimas gracias. Igualmente, una linda tarde. Abrazos para todas y todos. Igual, agradecemos muchísimo a Paola Cabezas, asambleísta electa por Centro Democrático, hablando sobre las propuestas del candidato Andrés Arauz.